Bueno, y le damos la bienvenida como todos los martes al politólogo, mi querido Javier Molina. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Un gusto otra vez acá. Buenos días, Javier. Mayra, muy buenos días. Edgar, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia que nos está viendo a través de TV, nos escucha por Radio Más, nos ven en redes sociales y también en la aplicación de RTV, que nos pueden seguir desde cualquier dispositivo móvil. Pues hoy tenemos un tema muy lamentable. Lamentable y mucho que analizarse al respecto, ¿no? Porque justamente previo al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ¿qué nos podrías decir sobre el antecedente de violencia en Michoacán? Precisamente el próximo año se van a cumplir 20 años de que inició la estrategia del combate contra las drogas, la guerra contra el narco, como la bautizó Felipe Calderón, y precisamente fue en el estado de Michoacán en donde empezó esta estrategia militarista que actualmente tenemos en el país. En ese contexto es importante hacer esta mención porque la situación de Michoacán es algo difícil. En Michoacán actualmente operan 6 grupos de crimen organizado y si no hacemos el desglose de estos últimos 20 años, cómo ha estado la situación del estado, no podemos entender el lamentable fallecimiento de Carlos Manzo. ¿Qué es lo que pasó? Felipe Calderón inició una estrategia de combate directo con el ejército, con la marina, para combatir a los grupos del crimen organizado, dejando a un lado la política social, a un lado la política de atender las causas que originan que la población a veces tomen conductas antisociales, como por ejemplo la falta de oportunidades laborales, cuando se tienen con malos salarios, falta de oportunidades también educativas. Y en ese contexto, en el estado de Michoacán se dio la lógica de que se dio un combate frontal y duro, en donde empezaron a haber asesinatos de población civil, donde no se hacían políticas de cualquier estado moderno y derecho, y que en el derecho se acepta como algo que debe aplicarse a nivel internacional, de que debe haber un debido proceso. Empezaron a haber ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares, cuando empezaron a tener combates con el crimen organizado. Cuando esta situación en el sexenio Felipe Calderón empezó a tener altos números de muertes, empezaron a cuestionarse a nivel nacional la comentocracia, a decir qué estrategia vamos a implementar. Bueno, con Enrique Peña Nieto, esta estrategia continúa en Michoacán. Se utilizó las Fuerzas Armadas en una lógica de exterminio cuando se combatía con los miembros del crimen organizado y llegó a tal grado de descomposición en 6 años el estado de Michoacán, de que prácticamente Enrique Peña Nieto, en su ejercicio de poder político, designó al antiguo director de la CONADE como el delegado nacional en Michoacán, que tenía la figura de un comisionado para la seguridad y la paz, una figura jurídicamente que no existía, y empezó a tomar acciones como si fuera el gobernador constitucional. Prácticamente Fausto Vallejo dejó de tener funciones políticas, administrativas y como jefe de las fuerzas de seguridad pública estatal, y Castillo empezó a tomar acciones que violaban la Constitución, pasó al Congreso estatal y empezó a hacer designación de jefes policíacos, empezó a tener acuerdos con los grupos del crimen organizado. ¿Y qué fue lo peor que hizo? Empezó a armar a grupos de autodefensa y en otras partes del mundo podrían ser guardias blancas, en donde el ejército, las fuerzas de seguridad pública civiles empezaron a armar a estos grupos. Entonces, al estado de Michoacán llegaron miles de armas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la descomposición social y política del estado de Michoacán en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Es que estos grupos de autodefensas o guardias blancas más adelante se convirtieron en otras facciones del crimen organizado. Y eso generó de que la violencia ya se volviera insoportable, en donde empezaron a extorsionar a la población civil, claro, a aguacateros, a limoneros, y eso generó que incluso ya el crimen organizado empezara a exportar de manera ilegal minerales a otros países. Entonces, si tenemos una irresponsabilidad de Enrique Peña Nieto, que durante su periodo de gobierno les suministró armas a grupos que más adelante se convertían en el crimen organizado, son los cimientos para que más adelante la violencia, evidentemente, en 12 años se exacerbara en el estado de Michoacán y que medianamente se ha tratado de pacificar en lo que fue la administración del expresidente López Obrador y ahorita el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, es importante dar este contexto de cómo, cercanos a cumplir 20 años del inicio de la guerra de Felipe Calderón, precisamente fue en Michoacán en donde se implementó una guerra de exterminio, claro, una guerra en contra del narco. Claro. Bueno, hablando de este lamentable asesinato, bueno, ¿qué análisis político de seguridad nos podrías otorgar, por supuesto, y compartir respecto al papel de Carlos Manzo como alcalde de Uruapan? Primero que nada, darle el pésame a toda la gente de Uruapan, evidentemente a sus familias. Sí. Voy a dar un análisis que no va a ser popular, evidentemente, porque pues ahorita es el tema nacional. Hay mucha empatía por la situación del alcalde, sí. Pero la realidad para el análisis político de Carlos Manzo es de que, primero que nada,
no supo entender cuál era la función de un presidente municipal. Estamos hablando de que actualmente en el estado de Michoacán operan 6 grupos del crimen organizado, en donde sí se requiere la cooperación del gobierno federal y del gobierno estatal, porque son ya cuestiones correspondientes a delitos del índole federal. Claro. Entonces, Uruapan evidentemente tiene una situación difícil, es el tercer municipio más poblado de Michoacán, y él hizo unas declaraciones en mayo del 2025 en donde lamentablemente a partir del asesinato de una funcionaria municipal dio la orden a las policías municipales de que cualquier tipo de enfrentamiento que tuvieran con el crimen organizado tiraran a matar. Hubiera una lógica de que cuando existían este tipo de enfrentamientos existiera la autorización por parte de él como autoridad municipal de que se tirara a matar. Evidentemente esto rompe protocolos internacionales de derechos humanos en donde evidentemente la primera acción de la autoridad es la disuasión. Es decir, yo me voy a utilizar las armas solamente en cuestiones de defensa y solo se permite para la cuestión de que ya está en peligro la seguridad o de la población o del elemento de seguridad. Siempre el policía debe tener la lógica de la detención para que exista el debido proceso de derecho. Entonces, Manso, al dar esta declaración a la policía municipal de que empieza a haber este tipo de ejecuciones sin el debido protocolo que corresponde a una detención para que se lleve a la persona detenida ante un juez, el juez empieza un proceso jurídico y después se dé sentencia, evidentemente generó una situación de efervescencia en el municipio. Luego, en noviembre, también él empezó a hacer operativos en donde abiertamente ya le daba la indicación a la población, por ejemplo, desde un operativo en helicóptero, donde se le disparara a los miembros del crimen organizado. Entonces, tenemos lamentablemente una situación en donde estamos conscientes que la población está harta de la injusticia, pero si empezamos a violar esos derechos, esos protocolos de lo que debe ser la presunción de inocencia, empezamos a desglosar de que se empieza a generar a nivel nacional un ambiente donde no existe el Estado de Derecho. Entonces, siempre hay que recordar que debe existir una presunción de inocencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estar conscientes de que a lo mejor puede ser popular las acciones que en su momento declaró el expresidente ahora municipal de Uruapan, pero debemos estar conscientes cuál es la función siempre de la autoridad. La autoridad siempre debe de velar por la parte de la justicia, porque si no, vamos a tener más adelante justificaciones, por ejemplo, de Donald Trump, que Donald Trump está ahorita aventando misiles a lanchas en Colombia, en Venezuela, ahora ya cerca de las costas de Acapulco del Pacífico mexicano. Y no nos consta que en verdad todos fueran narcotraficantes. Y aunque fueran narcotraficantes, eso no es justificación para lo que es el asesinato. Debe haber un debido proceso. Entonces, evidentemente es una situación que ha conmocionado a todo el país, pero hay que explicar cuál es el contexto de lo que pasaba en Uruapan, de las medidas que tomó el presidente municipal, que evidentemente no justifican esta acción, pero también tenemos que hacer el análisis político de que él tenía que haber tomado medidas correspondientes como autoridad, una mayor coordinación y sobre todo tener acciones de gobierno municipal estratégicas. No se pueden a veces hacer declaraciones en temas tan delicados como seguridad. No radicales. Perfecto. Javier, muchísimas gracias. Redes sociales, amigo. Amigos, nos pueden seguir a través de la cuenta de Facebook, pueden buscarme como Javier Molina, recuerden Javier con X en lugar de J, y en la cuenta de TikTok también pueden seguir como Vista.org. Perfecto. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Otro análisis político con Javier Molina. Excelente día, amigo. Gracias. Bueno, nosotros continuamos con más información ya que la gobernadora Rocío Nale García